Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien. Ya empezamos a grabar la conferencia directamente. Maestros, bienvenidos a esta sesión virtual. Les agradezco muchísimo su atención, su puntualidad. Y en este módulo 3 vamos a empezar a hablar de la escritura creativa. Hemos hablado hasta este momento de algunas estrategias y de cómo fomentar el hábito de la lectura, pero recordemos que el taller habla de lectura, escritura y oralidad. Es decir, no vamos únicamente a hablar de lectura, sino también tendremos que hablar de escritura y en ese mismo sentido, a partir de la escritura, desarrollar la expresión oral en nuestros estudiantes. Bueno, maestros, pues vamos a comenzar. Este módulo está diseñado con el objetivo de aplicar los principios que rigen la escritura creativa para optimizar la enseñanza del ámbito formativo de lenguajes. Platicábamos la semana pasada, maestros, que muchas veces nuestros alumnos tienen problemas para expresar lo que piensan, lo que sienten, alguna idea que les cuesta trabajo poner en orden, algún pensamiento que no alcanzan a organizar de la mejor forma, pero les voy a ser muy sincero, no recuerdo exactamente el autor de la cita. Eh, Alguien alguna vez dijo, como hablas, piensas, como piensas, escribes. Entonces, aquí la situación es que pareciera que está íntimamente relacionado el uso del lenguaje en estas tres esferas, lectura, escritura y oralidad. Y una de las mejores formas que tenemos para poder eh, usar de manera eficiente nuestro lenguaje es directamente el practicarlo, el escribir. Ah, caray, perdón, denme un segundito, uno de sus compañeros me está diciendo que le pide una contraseña. Me imagino que es el ID de sesión, ¿verdad? Porque es la primera vez que esta persona entra. Profe, pero nada más que le dé ahí en entrar en línea, nos da esa opción, no necesita Ah, ok, descargarla. Nada más que le den el link que envía, y ahí le van a aparecer dos opciones y ya que le dé unirse nada más, perfecto, le porque si agradezco no va a mucho. tardar algo para descargarla, le da unir. Ya quedó. Muy bien. Ok, maestra, muchas gracias. Decíamos entonces, eh, el uso eficiente de nuestro lenguaje, de por sí, nuestro lenguaje ya es bastante limitado en muchas ocasiones para poder expresar exactamente y precisamente lo que yo quiero decir. Además, hay muchísimas posibilidades de una mala interpretación. De lo que yo quiero decir a lo que digo hay una diferencia. De lo que yo digo a lo que el otro escucha hay otra diferencia. De lo que el otro escucha, que el otro interpreta, otra diferencia más y así nos podemos ir todavía más para adelante. ¿Ok? Bueno, elementos del lenguaje escrito, maestros. Esto para muchas personas a lo mejor les parece algo ya, algo sencillo, vamos a decir así, algo lógico, pero dice, el lenguaje se compone de diferentes elementos que trabajan juntos para transmitir significado y comunicar ideas. Vamos a tener palabras, estructura del texto, coherencia y cohesión. Maestros, ¿a qué les suenan estas dos palabras, coherencia y cohesión? Agradecería mucho su participación, sobre todo en esta definición de palabras. ¿Alguien quien guste? ¿Coherencia y cuál, perdón, profesor? No escuché. Maestro, Cohesión. pues, maestro, sí me escuchan. Maestro Félix, sí, dígame. Sí. Mire, pues yo le entiendo que pues son temas que también hemos visto, ¿verdad? Pero también yo creo que durante el aprendizaje, durante el desarrollo de nuestras actividades, de nuestra profesión, vamos aprendiendo. El conocimiento, pues yo creo que no, pues es indefinido.
hay muchas cosas por aprender. Para mí, coherencia, pues yo creo que dentro de los textos tiene que ver, pues, relación, tiene que ver concordancia, que se tiene que relacionar, y realmente a veces, pues, es una problemática que a veces sucede en nuestros alumnos. Es mi aportación, maestro, no sé. Ok, muchas gracias. Entonces, que se relacione. Mm, ok, ¿alguien más, maestros? Maestro Julio César, veo su mano arriba. Adelante, lo escucho. Sí, profe, bueno, para mí la coherencia, así en pocas palabras, es algo que se entienda y la cohesión es que las ideas, vayan entrelazadas unas con otras para que el texto tenga sentido. Ahí está, maestros. Coherencia es que sea un texto comprensible, que sea un texto entendible. Creo que la gran mayoría de nosotros aquí en algún momento de nuestras vidas hemos visto, hemos escuchado am, el famoso cantinfleo, esa forma tan particular de hablar de Cantinflas, que si ustedes lo analizan un poquito, el texto no es coherente, es decir, no se entiende, no dice nada, pero está bien cohesionado. Es decir, va relacionando una idea con otra y pareciera que el texto fluye de forma muy natural y de hecho lo hace, pero no es coherente. Ahora, un texto puede ser muy coherente, pero no estar cohesionado. Me explico. Yo puedo ahorita empezar a hablar de lenguaje y de repente decirles que el día de ayer llovió mucho y luego empezar a decir que la lluvia ha causado problemas con la luz y de la luz empezar a hablar de las distintas propiedades de la luz. El texto se entiende, sí, pero no está relacionado un párrafo con otro ni una idea con otra. Eso ocurre mucho cuando los alumnos copian y pegan de internet, pero van copiando un párrafo, luego otro, luego otro. Es un collage muy bonito de ideas, pero no está cohesionado, porque un párrafo dice una cosa y al siguiente se brincan otra idea y al siguiente hablan de otro tema. Termina siendo un texto coherente, pero no cohesionado. Entonces, eso va a ser importante para nosotros, en tanto coherencia y cohesión en el uso del lenguaje. Tendremos oraciones, vocabularios, figuras literarias. Eh, Dentro de las figuras literarias, ahí sí nos podríamos llevar un buen rato, la metáfora, la aliteración, la hipérbole, etcétera, 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 etcétera. No quiero entrar tanto en detalles ahí, pero bueno, rapidísimo, son formas de hacer más bello o poético el lenguaje. Tendremos párrafos, tendremos estilo, tendremos contexto, tendremos puntuación y obviamente gramática. Estas últimas dos, puntuación y gramática, yo creo que son de las que más padecemos los profesores de español con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Pues básicamente porque no la usan. No saben usar puntos, no saben usar comas, no saben para qué es un punto y seguido, un punto y coma, o de repente usan puntos donde deberían usar comas, o de repente nomás no lo usan. El texto no tiene un solo signo de puntuación. Se sigue directo, se brincan otro párrafo sin ningún tipo de marca. Bueno, fases de la escritura. Aquí voy a acercar un poquito o mucho la diapositiva porque aunque este material está directamente en línea, no lo edité, está tal cual como lo bajé y entonces podemos tener algún pequeño problema para ver lo que dice aquí. A ver, maestros, ya se ve un poquito más. ¿Sí? Dice preescritura. Aquí en la parte izquierda dice preescritura. ¿Ok? Y dice, en esta fase el escritor se prepara para escribir generando ideas, recopilando información, planificando y organizando pensamientos. No sé si alguno de nosotros, maestros, alguna vez ha escrito un, un cuento. Seguramente hemos escrito muchas cosas en nuestra vida, pero un cuento específicamente, ¿cómo decirlo? Un tipo de texto que requiere escritura creativa, no sé si lo hemos hecho.
Parece como algo para algunas personas como una pérdida de tiempo, el de repente tomarnos un par de minutos, tomarnos un par de horas o hasta días para poder organizar y para poder ordenar de manera clara qué es lo que voy a hacer y cómo. ¿A qué me refiero con esto? Hablo de manera muy personal, muy particular, pero si yo intento, por ejemplo, maestros, hacer una planeación, solo para dar un ejemplo, si yo intento hacer una planeación de una de mis clases y al momento de sentarme frente a esta computadora, yo estoy pensando en pagar el agua, pagar la luz, pagar el gas, estoy pensando que tengo un problema que tengo que resolver, estoy pensando en cualquier otra cosa, no sé si a ustedes, a mí sí me ocurre, mi planeación me cuesta muchísimo trabajo y me lleva mucho más tiempo. Y lo peor, ni siquiera queda como a mí me gustaría. De repente me doy cuenta que hay un error en los tiempos, de repente yo dije que me iba a llevar 10 minutos en una presentación. ¿Cuál 10 minutos? Y pues nada más voy a presentar el tema, son como 30 segundos. Entonces no estoy totalmente concentrado, no estoy, eh, vamos a decir, mentalmente claro para hacer el trabajo que tengo que hacer. Bueno, en el caso de la escritura creativa, el proceso es muy similar. La verdad es que sí se necesita un tiempo antes de escribir el texto para mentalmente poder organizar los contenidos que tengo y darles cierta hilación, cierta cohesión y coherencia para entonces poder pensar en plasmarlos más adelante. Las actividades de preescritura pueden incluir lluvias de ideas, esquemas, mapas conceptuales o cualquier otra estrategia que ayude a desarrollar el contenido de la escritura. Aquí, maestros, obviamente estamos platicando del desarrollo de la escritura creativa con nuestros estudiantes. Recomiendo que en medida de lo posible, y obviamente dependiendo de nuestros grupos, dependiendo de nuestras materias, claro, podamos hacer el proceso de preescritura de forma lo más lúdica posible. A veces las lluvias de ideas se convierten en un circo, sobre todo porque algunos de nosotros, no todos, pero algunos estamos frente a grupos de 40, 45 muchachos y de repente una lluvia de ideas de 45 muchachos puede ser algo complejo. Tan solo el hecho de que un alumno levante la mano y levante la mano y levante la mano y no le demos la palabra, ya puede generar por ahí alguna incomodidad. Entonces, repito, en medida de nuestras posibilidades y en medida de el grupo que tenemos, de la materia, poder hacer esto de la forma más lúdica posible. Siguiente fase es la de borrador. Aquí es donde muchos de nuestros estudiantes, al menos en mi experiencia, se me atoraban. Y voy a explicar por qué. Dice, durante esta fase el escritor transforma las ideas de la preescritura en un borrador completo. No sé si... Es que no quiero utilizar esa palabra. Voy a decir desesperación, no es la palabra más precisa para expresar lo que quisiera decir en este momento, pero por desesperados, muchos estudiantes no quieren hacer un borrador, quieren pasar directamente de la preescritura a la fase final. No quieren volver a escribir, no quieren revisar lo que lo que ya escribieron. Es algo que, repito, en mi experiencia habrá muchos profesores que puedan decir que esto no es así, pero muchos de mis alumnos pasan directamente de lo que ellos pensaron, lo que ellos dijeron, lo que ellos organizaron en su cabeza y quieren tener el último escrito posible, ya sin ninguna corrección, ya sin nada que tener que meterle, ya no tienen que revisar absolutamente nada de lo que escribieron. Y cuando les digo, bueno, a ver, ¿dónde están tus primeros borradores o dónde está tu primer borrador? Me dan una respuesta que personalmente no he podido todavía entender muy bien, porque no entiendo a qué se refieren, pero la respuesta es la siguiente. Ustedes me dirán si alguna vez lo han escuchado. Los alumnos, cuando yo les pregunto por su borrador, me dicen, profe, ay, es que hay, es que hay.
Nunca me han sabido decir qué significa eso, pero esa es la respuesta que me dan. Profe, ay. Cuando les digo que me expliquen, se hacen bolas, cantinflean y total que no me saben decir qué pasó. Dice, el objetivo principal del borrador es poner las palabras en papel o pantalla sin preocuparse demasiado por la perfección en este momento. Solo es momento de plasmar ideas y dar forma al contenido. Ellos como que quieren hacerlo todo de golpe, como si en el primer intento nos saliera todo absolutamente perfecto. El ejemplo que yo les daba aquí a mis alumnos era, a ver, ¿cuántas veces a lo largo de tu vida al ir caminando te has tropezado? Uy, muchísimas, profe. Ok, más o menos los seres humanos caminamos, ¿qué les gusta? Al año, año y medio, por ahí así, maestros, digamos. Bueno, yo en mi caso, tengo 39 años, en poquito más de un mes, ya a los 40. Y me he tropezado muchísimas veces en una actividad que practico todos los días desde hace más de 37 años, maestros. Y les decía a ellos, si en una actividad que yo practico todos los días, me llego a equivocar y me tropiezo, ¿cómo esperan ustedes pasar directamente de la fase de preescritura al contenido final sin haber cometido alguna que otra falla en el proceso? Obviamente hay cosas que podemos mejorar, habrá cosas que tendremos que cambiar. Entonces, por eso es importante entender que los primeros escritos en escritura creativa son borradores y darnos también un poquito permiso de no ser perfectos a la primera, porque los estudiantes se me desesperan mucho aquí. Repito, es en mi experiencia, maestros, ustedes seguramente tendrán también otras experiencias. Fase de revisión. Esta estoy seguro que la gran mayoría de nosotros la hemos padecido, sobre todo en los exámenes. Personalmente les decía, un favor, ¿ya terminaste tu examen? Sí. Revísalo. Ya lo revisé. Dale una leída rápida. Mira, no te va a llevar más de 2 minutos y te puedes salvar de una baja calificación. Revísalo. No, profe, ya lo revisé. Adelante, pues. En cuanto me da su examen, me dice, ¿qué cree, profe? Se me olvidó ponerle el nombre. No que ya lo habías revisado. No, o sea, bueno, no, o sea, sí, pero empiezan a cantinflear otra vez. Entonces, en esto padecemos todos, maestros, ya ni siquiera los profesores de español o lengua, aquí incluso asistentes administrativos que les dicen, un favor, lléname este documento, lléname este formato, checa que tus datos estén correctos. Sí, 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 ya lo revisé. Checa por favor que estén correctos. No falte el alumno que dice, ay, perdón, es que mi apellido va con S, mi apellido va con Z, es que faltó un acento. Es algo que la mayoría hemos padecido. Después de completar el borrador inicial, el escritor debe revisar el texto para mejorar calidad, coherencia y fluidez. Eh, es que, insisto, no quiero usar esa palabra, no me gusta usar esa palabra. Eh, no me gusta usar, la palabra es flojera. La palabra que no quiero utilizar es flojera. No quiero decir que es por flojera. Voy a decir por desesperados, por impacientes. ¿Ok? Muchos de mis estudiantes ya no revisan lo que leyeron. Es más, recordando un poquito que yo estoy en nivel licenciatura, a mí me toca mucho esta parte de los ensayos, sobre todo en la licenciatura en la que estoy dando clases, y pido ensayos y les digo un favor, antes de entregármelo, léanlo para que se den cuenta de dónde están sus errores. Sí, profe, les prometo, 8 de cada 10 estudiantes, al menos de los que yo tengo, no lo hacen, no lo revisan. Ponen el punto final en la computadora, imprimen y así, tal cual entregan. O lo envían directamente por correo electrónico, hasta ahí. Ya no lo revisaron. Entonces, evidentemente, hay muchos errores que se pudieron haber evitado únicamente con esta fase. Vamos a seguirle porque si no, no voy a terminar.
Después de la revisión, la fase de edición, obviamente está aquí el objetivo principal está en corregir los detalles más pequeños, errores gramaticales, errores ortográficos, errores de puntuación. Realmente ya son errores muy, muy, muy chiquitos, a veces hasta imperceptibles. Es más, errores de dedo que de repente en lugar de objetivo puse optivo, sin la J, optivo. Un pequeño error de dedo o se me fue una letra de más o se me fue un espacio de más, ya son errores muy pequeños. Prueba del texto. Para algunos tipos de escritos, sobre todo, repito, en escritura creativa, se incluye esta fase que implica obtener comentarios de otras personas. Para algunos que ya son escritores o que han publicado algunos cuentos, entenderán lo importante que es de repente darle mi escrito a alguien más y decirle, ¿cómo ves? ¿Tú qué opinas? Maestros, no sé si a ustedes les ha pasado. En mi caso muy particular, yo decía que soy fanático de la novela fantástica y una de las cosas que pude notar hace ya muchos años, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos. Ojalá que haya alguien aquí que conozca un poquito la historia, las películas o los libros, no importa. Hubo un detalle que personalmente después de ver El Señor de los Anillos yo me quedé pensando mucho tiempo. Y fue cuando salieron las películas porque no había leído los libros. Para los que no conocen la historia, El Señor de los Anillos es que hay un anillo malvado que gobierna a todos y hay que destruirlo tirándolo en un volcán. Y lo tienen que llevar por tierra un grupo de personas que incluyen magos, elfos, orcos no, magos, elfos, hobbits, criaturas fantásticas. Pero lo que yo siempre me pregunté es, si tenemos acceso a un mago que controla águilas, ¿por qué no le dieron el anillito a las águilas? Las águilas sobrevuelan el monte del destino, el volcán, lo sueltan y se acabó la historia. No lo entiendo. Nos hubiéramos ahorrado 3 películas, como 6 libros, muchos muertos, un par de guerras y ya. Hay una película también para los que son fans del cine y de Spider-Man. Hay una película que salió recientemente donde Spider-Man es desenmascarado por Misterio y todo el mundo ahora sabe quién es, su identidad secreta, y entonces va a ver al Doctor Strange, que es un mago supremo, para pedirle que todos olviden que él es Spider-Man. Y yo pensaba, oye, Peter Parker, o sea, Spider-Man, hermano mío, ser humano, y si le pides que todos se olviden de Misterio, más fácil, ¿no? ¿Para qué tanto pleito y para qué tanto rollo y que si te olvidaron tus mejores amigos, si te olvidó tu novia, si, porque obviamente el hechizo sale mal a partir de eso. Pues si le dices que todo el mundo se olvide de lo que dijo Misterio y ya, fin de la película. A veces, profesores, en las historias más grandes que incluso han llegado al cine, que han llegado a ser un hito en la literatura, existen también esos pequeños huecos. Y existen también esas pequeñas fallas en la cohesión, en la coherencia, que solo podemos detectar cuando otras personas lo revisan. Estoy hablando de una producción hollywoodense multimillonaria que es Spider-Man, y estoy hablando de libros que tienen mucho tiempo en el mercado, los de J.R. Tolkien, del Señor de los Anillos, y que de verdad, es un error tan básico, tan simple, porque son criaturas que se mencionan en la historia, pues ¿por qué no las usas? Y en este caso, bueno, ¿por qué no pides otro deseo, otro hechizo mágico? Como esos ejemplos hay muchos. Esta fase, esta etapa en donde pedimos a los demás, oye, una opinión, un punto de mejora, lo que gustes, créanme, puede ahorrarnos muchos dolores de cabeza. En el caso de mis estudiantes, yo les decía, a lo mejor a tu novio, a lo mejor a tu hermano, con quien mejor te lleves. Oye, un favor, ¿checas mi ensayo? ¿Se entiende lo que quise decir? De verdad te va a ahorrar muchos dolores de cabezas y en mi caso muchos cincos, porque pasa mucho, maestros, pasa mucho. Bien,
Y ahora sí, la presentación. En esta fase, el escritor comparte ya su trabajo con el público previsto. Puede implicar publicación formal en algún medio, puede implicar la presentación en público como tal, o simplemente compartir el trabajo con compañeros de clase, amigos o con docentes en este caso. Si nosotros analizamos un poquito más a fondo, vamos a decir, estas fases, nos daremos cuenta que parece que es mucho más trabajo, parece que es embromarnos con como con muchos pasos, pero la verdad, si lo lleváramos así, nos ahorra mucho tiempo y también muchos dolores de cabeza. Ya lo he intentado, maestros, parece como una broma, pero les prometo, sí ayuda bastante. ¿Qué función tiene la escritura, maestros? Aquí esta partecita es una actividad y dice de qué forma se emplea el proceso comunicativo de la escritura, perdón, de qué forma emplea el proceso comunicativo de la escritura nuestro lector. Les pregunto a ustedes, maestros, levanten sus manitas virtuales. Voy a acercar la pregunta para que se vea más clara y dice, ¿de qué forma emplea el proceso comunicativo de la escritura nuestro lector? Los escucho, maestros. ¿Cómo es que el lector forma parte o emplea este proceso comunicativo de la escritura? Ahora sí, nadie. Maestro Julio César, veo su mano arriba. No sé si quiere participar o se quedó de la pregunta pasada. Bueno, es que, Nadie, por nadie. ejemplo, Ah, el, adelante, maestro. el lector al acercarse a la escritura ahora sí que del escritor, pues Ujú. está recibiendo un mensaje, ¿no? Es lo que yo entiendo, porque ahí está en el proceso comunicativo. Ok. Es una forma en la que el lector participa en el proceso comunicativo de la escritura, correcto. ¿Alguna otra que se les ocurra, maestros? Miren, les voy a echar la mano, les voy a ayudar con una. No sé si todos. Ah, maestra Beatriz, la escucho, dígame, por favor. Sí, Dígame. ay, gracias. Mire, nada más yo decía, ¿de qué forma emplea el proceso comunicativo de la escritura nuestro lector? Ujú. Pues yo digo que de la forma en cómo él desee atrapar a quien va a leer, ¿no? O sea, que le dé a entender su forma de pensar y que, pues de alguna manera, crea cómo va a actuar el lector. Esa es Ok, mi respuesta. ok, maestra, muchas gracias. Maestra Janet, la escuchamos y después también a la maestra Sara Anay. Ok, maestra Janet, la escucho. Sí, yo creo que aquí va a depender la forma en que procese esta actividad lector va a ser de acuerdo a primero al estado de ánimo, porque no va a ser el mismo proceso si está enojado, si está triste, o sea, lo va a ver de diferentes escenarios. Entonces, creo que la forma que se va a emplear primero es el sentimental, es cómo me siento yo. A partir de eso, bueno, va a hacer uso de esa, este, de ese proceso, vaya. Entonces creo que ahí influye mucho eso, porque así nosotros seamos. Ahorita usted hablaba del libro del Señor de los Anillos, ¿no? Y yo decía, sí, yo lo había entendido de esta manera. Y caigo en cuenta por qué, por la manera que en ese momento estaba yo pasando. Entonces, creo que más que nada es eso, el sentimiento. Ok, maestra, muchísimas gracias. Maestra Sara Anaí, la escucho. Ah, caray, creo que no la escucho, maestra. Ya vi que desbloqueó su micrófono, pero no la escucho. Maestros, ¿escuchan ustedes a la maestra Sara? No, ¿No? Maestra Sara, sí veo que está desbloqueado su micrófono, porque sí se alcanza a ver desde aquí, su micrófono está en rojo cuando está bloqueado y ahorita está en blanco, está desbloqueado, pero no se escucha, no sé qué pase, perdón.
Si gusta puede mandarlo por mensaje también, maestra. Por ejemplo, la maestra Linda dice en el proceso de interpretación del mensaje del escritor. Es una muy buena aportación. Maestro Félix, por favor, lo escucho. Sí, maestro, yo lo entiendo de esta manera. Yo creo que, por ejemplo, la pregunta dice, ¿de qué forma emplea el proceso comunicativo de la escritura nuestro lector? Sí, Yo creo que el que lee tiene ahora sí que el interés de codificar lo que el autor pues está plasmando, pero como usted lo hace mención, pues yo creo que pues todo va a partir del gusto, del interés. A mí si me gusta un libro, pues yo creo que hasta me voy a imaginar lo que el autor está transmitiéndome. Esa es mi participación, maestro. muchas gracias, maestro Félix. Aquí está la aportación de la maestra Sara. Muchas gracias, maestro. Dice, se puede ver relacionado como un proceso de retroalimentación. También podemos identificar el grado de comprensión lectora. Correcto. Maestros, me voy a evitar una participación más porque si no, no vamos a terminar. Y me voy en orden, ¿eh? Como están levantadas sus manitas, así me voy. No crean que es preferencia ni nada. Maestra Nancy Pérez Zarco. Adelante, le escuchamos, maestra. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues dando respuesta a la pregunta de qué forma emplea el proceso comunicativo de la escritura al lector, es muy importante pues ver cómo está escrito, cómo está distribuida esa escritura, que nos llame la atención, que sean títulos, subtítulos, y de esa forma pues nos va a atrapar la escritura, porque si hacemos todo el texto sin dejar párrafos, sin dejar un cierto margen, pues se nos va a complicar un poco más. Y utilizando un vocabulario acorde a la persona que va a utilizar, que va a leer nuestro texto, a quién va dirigido ese texto. Entonces es muy importante saber a quién va dirigido para que de esa forma pues no se utilicen tecnicismos. Entonces yo eso consideraría en relación a esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Ahora les doy yo dos ejemplos, maestros. Uno tiene que ver con lo que dijo la maestra Nancy. Perdón para los que tienen su manita levantada, de verdad, somos muchísimos, somos 57 ya en llamada. Si abro el foro, no vamos a acabar en 2 días. Pero ahí va, maestros, vamos siguiendo con las participaciones. Hay dos formas en que nosotros empleamos dentro de nuestro proceso lector un proceso de escritura. Uno, podemos observar el estilo y la estructura del texto para posteriormente copiarlo en nuestra propia escritura. Es decir, vamos a suponer que yo tuviera un autor favorito. Personalmente me gusta mucho Julio Cortázar, José Saramago. Hay algunos a los que no les gustarán. Incluso en la forma de hablar, después de haber leído, por ejemplo, Bestiario o Historias de Cronopios y Famas o el famosísimo Rayuela, todos de Julio Cortázar, cambia un poco la forma en la que me expreso. Y por escrito cambia todavía más. Entonces, se puede copiar un poco la escritura o el estilo de un autor. No vamos a copiarlo al 100%, es evidente, pero incluso este ejercicio de copiar un poco al autor que nos gusta, nos va a ir proporcionando cada vez una estructura mejor, más firme, para poder entonces nosotros encontrar nuestro propio estilo. Segundo, y este es algo que les ayuda mucho a los de educación básica, tengo alumnos que cuando yo escribo mal una palabra me dicen, así no se escribe, maestro. Yo les digo, ¿y cómo sabes? No tengo idea, pero sé que así no se escribe. Exactamente. ¿Por qué creen que saben que así no se escribe? Porque la han visto, la vieron escrita en algún lugar, saben que así no se escribe. Tal vez no conozcan la regla, que si aguda terminadas en ns vocal, que si grave cuando no terminan en ns vocal, que las esdrújulas siempre. A lo mejor no, pero saben que está mal escrita porque lo vieron. Entonces, parte de nuestro proceso de escritura sí tiene que ver con el proceso de lectura en tanto práctica. ¿Ok, maestros? Alguien mandó un mensajito por acá, dice, maestra Concepción, dice, cuando por escrito solicitamos un permiso, estamos haciendo uso del proceso comunicativo al escribir un mensaje. También, la maestra Janet se vuelve un paradigma para nosotros mientras encontramos un estilo propio. Sí, y se vuelve también hasta cierto punto un andamio, porque encontrar un estilo propio para los procesos de escritura, sobre todo en escritura creativa, es complicadísimo. Un estilo personal, un estilo que marque quién soy yo y cómo escribo, es muy difícil. No imposible, pero es difícil.
Muy bien, maestros, muchas gracias. Ahora, la escritura cumple funciones muy diversas y también fundamentales en la comunicación y el desarrollo humano. Evidentemente, una de las principales es la comunicación. Obviamente, la mayoría de nosotros usamos el lenguaje para comunicar ideas, pensamientos, necesidades, sentimientos. Dice, el escritor no escribe para sí, sino para otros. Es una forma de verlo, maestro. Muchos escritores han escrito para sí y para los otros y les ha funcionado bien, otros no tanto. Pero ese tema sería una chulada, podríamos debatir horas sobre eso, si la escritura es para mí, si es un ejercicio personal o si es un ejercicio para los demás, eh, como en una situación de regalo, casi casi. Es interesante. Registro y preservación de la información. Gran parte de lo que hemos podido avanzar como sociedad y como especie humana tiene que ver con lo que hemos podido preservar en cuanto a conocimiento. Dice la maestra Janet, yo creo que tiene que ser ambos porque eso sería algo más complejo. Les digo que ese tema está interesante. Maestros, cada que los veo en virtual, se nos empiezan a abrir temas que les prometo nos darían para una conversación de esas de café, en donde el café ya se enfrió y seguimos hablando. Esas conversaciones me gustan mucho, son muy buenas, las recomiendo. Desarrollo del pensamiento crítico, maestros. Acuérdense que ya habíamos dicho, no es lo mismo ser crítico que ser criticón, son cosas muy distintas. Facilitación del aprendizaje. No sé si a ustedes les ocurra, me imagino que sí, estoy casi seguro que sí. A veces cuando les pido a mis alumnos que ellos investiguen por su cuenta, que ellos también tengan este hábito de leer y de ser hasta cierto punto autodidactas, me topo con una pared enorme y la pared es, profe, ya lo investigué, pero no le entiendo. ¿Cómo que no le entiendes? Es que ya lo leí, ya lo busqué en Google, ya lo vi en videos de YouTube, ya lo chequé hasta en TikTok. No le entiendo. ¿Pero qué es lo que no entiendes? ¿O cuál es la parte que te complica? No sé, no le entiendo. También esta parte de ser capaces no solo de recibir información, porque les digo, ok, lo leíste, pero ¿qué hiciste con eso que leíste? ¿Hiciste un mapa mental? ¿Hiciste un cuadro sinóptico? ¿Lo trataste de organizar de algún modo? Ah, no, pues nomás lo leí y ya. Ok, es que necesitas trabajar con eso que leíste, necesitas procesarlo de alguna manera. Y una de las mejores formas es escribiendo algo al respecto. A algunos les funcionan los organizadores gráficos, a otros les funcionarán los resúmenes. Cada quien tiene una forma distinta. Vamos a ver, maestra Araceli dice, tanto la lectura como la escritura se complementan para desarrollar pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. Ayuda al perfeccionamiento del lenguaje. Excelente aportación, maestra, muchas gracias. Expresión creativa. Hay algunos de mis alumnos, no es broma, parece que estoy jugando, pero les prometo que es historia 100% real. Tengo alumnos que se desesperan porque dicen que no les salen a hacer memes. Y no es broma. Dicen, es que yo veo que hay memes en el internet, profe, y están bien divertidos y están bien creativos y se les ocurre cada cosa. ¿Por qué a mí no se me ocurre? Pues porque no has leído, porque no lo has practicado. Maestro Juan Enrique, perdón, creo que desbloqueé su micrófono. Sí, efectivamente. Profesor, disculpe la interrupción. La creatividad parte del conocimiento, sí. Bueno, sí. Sí. Esa era mi participación, que la creatividad precisamente parte del conocimiento. Una creatividad pobre habla de conocimiento pobre, ¿no? O limitado, ¿sí? En el caso de nuestros alumnos, tenemos alumnos que son sumamente creativos, porque su acervo cultural definitivamente a veces sí es bastante amplio, por lo cual hay muchas cosas que no se les complica, ¿no? La lectura precisamente considero que eso es lo que abre, ¿no? Ese abanico de posibilidades de poder abordar y de poder comprender muchísimos temas. Dice usted, un meme que parece a veces tan simple, un simple monito, una simple caricatura,
no la pueden desarrollar, o ellos se desesperan precisamente por esa situación, ¿no? Si no tenemos el conocimiento base que son nuestras lecturas, no podemos tener mucha creatividad, o muy limitada nuestra creatividad. Por eso algunos libros son, según ellos, es que no trae dibujos, por lo menos. O, Sí. o el lenguaje, ¿no? Son camisas de cuelga. De una página encuentran, hemos puesto a hacer ese ejercicio, a subrayar las palabras que desconozcan, y no, hombre, terminamos trabajando solo con el diccionario. Ya después regresaremos al libro porque el lenguaje, sí, el conocimiento sí está muy corto. Ok, maestro. Me dejó pensando porque me dice la creatividad está relacionada con el conocimiento y en muchos aspectos es muy, muy cierto con el conocimiento y con la práctica de ese propio conocimiento, porque, por ejemplo, yo les decía a mis alumnos, es que, repito, ustedes creen que todo sale bien a la primera. Creen que un cuento, creen que un meme, creen que una historia, una historieta o un cómic o lo que sea les va a salir bien en el primer intento. Y creo que ahí está el error, porque justamente ahorita bien dice maestro, la escritura parte, la creatividad parte del conocimiento, pero ese conocimiento también parte de una práctica muy constante. Entonces a lo mejor el primer meme no le salió como ellos querían, Claro. probablemente, pero conforme vayan practicando esta habilidad, seguramente podrán desarrollar tanto su creatividad como su manejo de distintos elementos que componen un meme para poderlo hacer más divertido o más burlón, porque es lo que les encanta a muchos de mis alumnos. Un meme lo hacen para burlarse. Y a ver, algunos son muy buenos en eso. Dígame, maestro. Sí, exacto. Ensayo y error, ¿no? Ensayo y error, exactamente, maestro. Muchas Claro. gracias. Gracias, profesor. Maestro Eber dice, este tipo de trabajo realizo con mis alumnos. Huasteca, hoy que estoy vivo, platícame tu sentir. Por si tengo que partir a las tierras del olvido. Un favor solo te pido cuando me estén sepultando, que me despidas cantando un gustito o la pasión, porque sabes, corazón, que te amé y te sigo amando. Muy bonito, maestro, muy, muy bonito. Y la Huasteca también está hermosa. Está muy lejos desde donde yo vivo, pero está hermosa. Eso sí lo tengo que admitir. Muchas gracias, maestros. Muchas, muchas gracias. Registro de experiencias personales. Algunos alumnos, no sé si recordarán en sesiones pasadas, yo había mencionado, soy psicólogo también, soy terapeuta y profesor. Eh, parte de algunos ejercicios que trabajo sobre todo con adolescentes es que puedan llevar un diario, que puedan expresar lo que de verdad piensan y sienten sin miedo a ser juzgados. Y aquí me explico. Vamos a suponer que de repente yo le cuento a mis compañeros, a mis amigos, ¿saben qué? La verdad es que a mí no me gusta el fútbol. No me van a crucificar estos. Me van a juzgar horriblemente porque a mí me tiene que gustar el fútbol. Porque además, digo, muchas veces hemos compartido los partidos de fútbol y pues no les había dicho nada. Para poder encajar con mi grupo de pares. Y de repente salgo con que no me gusta el fútbol. Uf. Entonces, algo tan sencillo como eso, como no poderle decir a mis amigos, ¿saben qué? La verdad, ustedes toman mucha coca y a mí no me gusta la coca. O, no sé, me siento o me he sentido de tal forma en estos últimos días, o muy feliz, o muy triste, o confundido, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, a veces el registro de experiencias personales en un diario puede ser una muy buena herramienta, sobre todo, repito, para trabajo con adolescentes. Facilitación de la comunicación personal. Maestros, a veces me he topado, aquí sí ya no hablo tanto del ámbito educativo, más bien del ámbito psicológico, terapéutico, pero me he encontrado con personas que dicen, es que le aseguro, psicólogo, que ni yo me entiendo. Y mi pregunta siempre es la misma, es que si usted no se entiende, entonces ¿a quién le pregunto? Por ejemplo, está el clásico, oye, ¿qué quieres comer? No sé. Ah, caray, pues si tú no sabes qué quieres comer tú, entonces ¿a quién le pregunto? Tú dime quién me puede dar esa respuesta. Parece broma, maestros, pero incluso el proceso de lectoescritura, sobre todo la escritura
como forma de estructuración del lenguaje, sí facilita la comunicación incluso conmigo mismo. No se preocupen, no se espanten, se los dice un terapeuta. Eso de hablar solos a veces funciona, no es que estemos locos, porque es una creencia ya muy arraigada que decían, los locos hablan solos. No, personalmente, claro que hablo solo, siempre necesito la opinión de un experto. No, no es cierto, no es cierto. Decía Vygotsky, el habla privada que me Bueno, sirve para... Ah, perdón, maestro Juan Enrique, dígame. nada, maestro, perdón, disculpe, no. Sí, Ah, continúe, por favor. ok. Aprovechando, maestra Araceli Estrada dice, sin embargo, hemos abusado de la redacción en forma muy tradicional sin lograr detonar la expresión creativa. Por ejemplo, los memes. Eh, es que a veces, maestra, no puedo hablar por todos ni en todos los ambientes. Am, una anécdota rápida. Alguna vez si no me equivoco, es el temario de segundo de secundaria, se ve la caricatura como sátira, la caricatura de los periódicos. Y yo pedí permiso a mi directivo y le dije, ¿me da chance de trabajar caricatura política con ellos? Entendiendo, claro está, que nos van a hacer pedazos, nos van a destrozar, porque si no, nos van a mí, por ejemplo, de por sí las entradas que ya se me están volviendo salidas, a lo mejor en la cámara no se ve tanto, pero la nariz pues no es precisamente aquileña y pequeña, ¿no? Tengo un monumento al moco aquí, entonces yo pensé, estos me van a despedazar. Pero la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estábamos tanto mi directivo como yo a que nos tiraran a matar, ¿no? Y mire, la sorpresa que nos llevamos fue que ni siquiera nos hicieron caricaturas a nosotros. Esto lo conté en los cursos en vivo, en las sesiones en vivo. Las caricaturas las hicieron sobre la prefecta. No, hombre, a la pobre señora sí se la acabaron, pero se la acabaron. Lo curioso es que mi directivo, desde una postura bastante, para mi gusto, bastante madura, me dijo, qué bueno maestro que les permitió hacer esto porque así ellos expresan en dónde estamos fallando nosotros. Y muchas veces, maestra, el abusar de la redacción en forma demasiado tradicional sin detonar, por ejemplo, un meme, una caricatura, una sátira, un cuento, una novela, o como bien lo hizo el maestro Eber, un poema tal vez, a veces se debe a que muchos de mis colegas le tenían miedo a lo que podía salir de la pluma de los alumnos. No les gustaba. No les gustaba que de repente los concursos de calaveritas no salían tan halagadores como hubiéramos querido. Entonces, ahí creo que también hay una situación, repito, no en todos lados ni con todos los docentes, pero sí hay algo en lo que deberíamos pensar y trabajar nosotros, porque a veces no nos gusta que nos digan algunas cosas. Entonces, es un muy buen aporte. Maestra María del Rosario, la escritura creativa es parte fundamental, sirve como un puente para obtener el conocimiento, registra experiencias, facilita aprendizaje cognitivo, explora la imaginación, también facilita la comunicación. Totalmente de acuerdo con usted, maestra, totalmente. Registros legales y administrativos, continuando con la diapositiva. Maestros, híjole, a veces ya a ciertos niveles, o bueno, no sé si a ciertos, yo creo que a todos niveles, decía mi padre y lo repitió mucho tiempo durante mi infancia, me decía, papelito habla. Y a veces tenerlo todo por escrito no es tan mala idea. A veces tener un registro de algunas situaciones y cuestiones que ocurren en muchos ambientes puede librarnos de ciertos problemas. Vamos a avanzar otro poquito, maestros, porque como siempre se nos va acabando el tiempo. La plática está excelente y maravillosa. De hecho, les agradezco mucho. La verdad es que han sido un par de días bien complicados para mí, pero les agradezco mucho porque esto me ayuda mucho. La creatividad y el pensamiento divergente. La creatividad a menudo implica un proceso en el que se exploran muchas ideas antes de llegar a una solución final. En este sentido, maestros, no sé si ustedes personalmente si hay algunas historias que me he encontrado, historias en cuanto a libros, películas, cómics, hasta videojuegos, ¿eh? Hablo de historias en general, en donde yo no me lo esperaba, yo nunca pensé y de repente, ¡pum!, me cambian toda la historia con un giro creativo, con una situación inesperada
y termina siendo lo que le llaman un plot twist, como un giro en la historia, totalmente sorprendente para mí, algo que yo no vi venir. Pues eso tiene que ver mucho con el pensamiento divergente y con la búsqueda de soluciones alternativas a situaciones que a lo mejor podríamos pensar que son totalmente obvias o totalmente lógicas. Historias que yo creí que iban por este lado, de repente, caray, ya están en otra situación totalmente distinta. Finalmente, la escritura creativa, voy a acercar esta parte porque nuevamente no se alcanza a ver del todo. Vamos pues. Dice, la escritura creativa es una forma de expresión literaria que se centra en la originalidad, la imaginación y la libertad artística. Originalidad nos lleva directamente a imaginación. Originalidad e imaginación nos llevan a crear un estilo personal. El tener un estilo personal nos lleva a tener una emoción y una sensibilidad y al menos a estar más en contacto con ellas, lo que nos permite experimentación con la forma, libertad de expresión, diversidad de géneros y finalmente llegar a un proceso que es totalmente personal y muy subjetivo. Hay ocasiones en que, justamente bien decía la maestra perdón, no es cierto, decía la maestra Araceli Estrada, de repente queremos una estructura tan rígida y tan cuadrada en algunos escritos que estamos coartando esta parte y que bien pudo haber sido explotada en otro momento. También entender que los procesos personales y subjetivos en escritura creativa a veces son los más ricos. Didáctica de la escritura. Maestros, la parte que más nos interesaba, al menos es lo que me ha pasado en últimas semanas, que me dicen, esta es la parte que queríamos ver. Aspectos claves de la escritura creativa. Enfoque progresivo, entender que, repito, no nos va a salir bien a la primera, no vamos a lograr el resultado que esperamos de un solo golpe, es un proceso, es un progreso constante respecto de esto. Sí necesitan la mayoría de nuestros estudiantes que nuestro profesor, nuestro guía, puedan servir de modelos. Debe haber una práctica guiada, una retroalimentación constructiva. No sé si ya se sabían esta técnica, maestros. Si ya se la sabían, excelente. Si no, se las paso. Es la técnica del sándwich. O sea, primero decimos un aspecto positivo del escrito que nos entregaron, luego en medio hacemos toda la retroalimentación de todos los errores que pudieron haberse cometido, pero cerramos nuevamente con los aspectos positivos. Ejemplo, ¿sabes qué, Julio? Tu cuento es muy bueno, tiene una creatividad muy alta, eres muy bueno imaginando. Dentro de lo que creo que puedes mejorar, pues me parece que tu ortografía y tus signos de puntuación tienen que mejorar. Tienen que mejorar, para eso te recomiendo que leas. Y bueno, en general me gustó mucho, es un cuento bastante agradable, me gustó bastante. La técnica del sándwich, porque a veces también nos cuesta trabajo ser los malos del cuento. Parte de nuestro trabajo es justamente señalar el error del otro. Es decir, te equivocaste aquí, te equivocaste acá. Y maestros, no conozco a nadie a quien le guste que le digan que se equivocó. Hasta ahora no he conocido a nadie que diga, sí, a mí me encanta que me digan que lo estoy regando en todo. No, pues no, a nadie. Entonces, tratar de hacer una retroalimentación en medida de nuestras posibilidades también, lo más constructiva posible. Desarrollo de estrategias de planificación. Justo lo que decíamos al principio, necesitamos planear, necesitamos planificar todo nuestro texto. Y lo que nos lleva muchas veces a explorar géneros literarios. Hay ocasiones en que tenemos alumnos que dicen, es que a mí solo me gusta, y se van o por la poesía, o por la novela, o por el cuento, o por la novela de intriga, policíaca, de terror, lo que ellos quieran. Pero de repente también puede haber otros géneros literarios muy interesantes y que habían dejado de lado. Uso de la tecnología, que esto siempre lo he repetido en cualquier cantidad de cursos, un uso de la tecnología supervisado y sobre todo con mucho cuidado, porque actualmente la tecnología da muchas opciones y alternativas que no necesariamente son muy sanas, sobre todo para nuestros estudiantes más jóvenes. Fomento a la creatividad, actividades colaborativas y una evaluación formativa y sumativa. Lo dije una vez en un curso que parte del premio que yo le daba a mis estudiantes cuando participaban en un concurso conmigo
en los tiempos en que era profesor de español, era que exentaban el examen del tercer parcial. Y entonces uno de los asistentes me dijo, bueno, yo soy personal administrativo y yo le podría decir que eso no se puede hacer porque el estudiante debe presentar su evaluación. A lo que yo respondí, el estudiante está siendo evaluado, no con el examen, pero sí con su evaluación formativa y sumativa de todo el bimestre, en donde entregó tareas, trabajos, participaciones, donde estuvo no solo presente en las clases, sino además estuvo activo. Entonces yo tengo una evaluación, no estoy poniendo la calificación únicamente porque sí, tengo una evaluación. Entonces, maestros, a veces también se nos olvida que la evaluación no únicamente está en los exámenes. Esto lo voy a dejar ahí, no voy a hablar mucho del tema porque, insisto, se pone buena la plática, pero luego no terminamos. Y enseñanza de la escritura creativa, maestros. ¿Qué actividades, qué juegos podríamos utilizar para la escritura creativa? A mí me gustaba mucho y les comparto esta actividad. Seguramente ustedes también la han utilizado, no es algo, no venimos a reinventar la rueda. Yo decía una palabra y el que sigue dice otra palabra y el que sigue dice otra palabra, pero el chiste era que entre todos construyéramos una historia. Siempre nos pasaba el distraído que no decía una palabra, que decía dos o decía tres. Por ejemplo, Julio, empiezas tú. Había una vez, Julio, esas son tres palabras. Había una vez, nomás es una palabra. Todos soltaban la carcajada y volvíamos a empezar. Y volvíamos a empezar. Y a lo mejor al principio no funcionaba tan bien la actividad, pero poco a poco se iban integrando en el juego y la verdad es que era bastante agradable después de un rato. Lo que sí, en mi caso trabajaba con niños de secundaria, eh, algunos medio burlones por la edad, de repente decían algunas palabras, ¿cómo decirlo? Con el afán de tirar la historia, justamente, con el afán de no continuar. Pero la verdad es que sus mismos compañeros casi siempre sacaban a flote la historia, yo tenía que intervenir muy poco. Maestros, aquí lo dejo a su imaginación, lo dejo a su propia creatividad. Podríamos buscarnos muchísimas estrategias. Otra que conté también en el curso presencial es que yo les platicaba un cuento como si hubiera sido una historia personal. Y entonces ellos llegaban con el cuento tal cual impreso y con el cuento tal cual impreso y me lo daban. Entonces yo les decía, ahora tú escríbelo como si tú lo hubieras vivido, ahora tú cambia esa historia y vuélvela algo personal, algo tuyo. Y estrategias hay muchas, estrategias habrá tantas como juegos se puedan imaginar. Y finalmente, maestros, aquí están las referencias bibliográficas de esta presentación de escritura creativa. Maestros, son las 10:12. Ahora sí, por fin. Dejé un poquito de tiempo para comentarios, dudas y preguntas, porque siempre termino ya rayando la hora y me tengo que conectar al siguiente curso. Entonces, los escucho, maestros. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Maestra Nancy Pérez Arco, ¿le escucho? ¿No? Ah, caray, es que levantó su mano, maestra. Ah, no, es que se quedó del anterior, se quedó del anterior. Ah, ya, perdón. Maestra Janet, a usted sí le escucho, usted sí levantó su manita. Sí, profe. Bueno, profe, ¿qué posibilidad? Ya sabe que, No, dígame, siempre estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué posibilidad habría de que tomáramos en consideración las actividades a realizar? O sea, que comentáramos sobre las actividades, por ejemplo, el ensayo, bueno, a lo mejor tanto el foro, pues no, pero sí, por ejemplo, eh, yo creo que a lo mejor los que ya hemos entrado a los otros cursos, pues más o menos tenemos noción de qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Ok. Pero sí sería conveniente a lo mejor, profe, que tomáramos en consideración pues esas actividades. Desafortunadamente con usted estamos haciendo la clase un día antes de la entrega, profe, y sí se nos complica un poquito porque pues es para mañana. Entonces las dudas que todavía salgan ahorita, pues hay que trabajarlas.
Entonces creo que sí sería conveniente. No sé también qué posibilidad habría o de ir revisando o no sé, profe, o que nos adelantara una sesión. La idea es, profe, que tengamos el tiempo suficiente para ir analizándolas. O sea, y Ok. mire, yo de hecho le dejé un comentario ahí. La verdad, estoy muy dudosa de mi entrega porque pues igual, ya ve que le comenté hace 8 días, estoy en espera, pero al fin y al cabo pues lo hice a mi entender. Entonces, pues sí, la verdad, por eso entré a este taller porque pues no sé, entonces estoy aquí para aprender, pero sí ahorita hay muchas dudas de qué se va a hacer y cómo se va a hacer, profe. Ok, ok, maestra. Ok, si quiere revisamos rapidísimo la actividad del cuarto, ¿qué es? Tercer módulo. Tercer módulo, y vemos qué nos encontramos para aclarar dudas. No creo que haya mayor problema. Ahorita lo vemos. Dame un segundito, maestra. Nada más voy a entrar aquí a la página y nos vamos directamente. Aprovechando que todavía tenemos unos 10 minutitos. Sí llegamos, sí nos da tiempo, sí nos da tiempo. Ok. Porque Sí, pero de hecho no es, o sea, no son muchas actividades, profe. ajá, El detalle es que a lo mejor tenemos dudas, porque, por ejemplo, pues ahí es el ensayo, pero a lo mejor no hay más como usted nos explique qué puntos son prioridad en esos ensayos, porque se trata pues de eso, ¿no? De que aprendamos. de acuerdo, maestra. Ay, perdón, me adelante. Ok, maestros, ya estoy aquí en la página de Cefoped, ya estoy en el curso. Nos vamos a módulo 3 y efectivamente la actividad es el foro de discusión y el ensayo. Y aquí me dice, otra cosa, maestros, de repente me decían es que está muy chiquito. Acuérdense que si se van a los 3 puntitos que están en la esquina superior derecha y le dan clic, van a ver una parte que dice Zoom y ustedes lo pueden hacer tan grande como ustedes quieran, ¿ok? Dice, elaborar un ensayo con base en lo visto en el módulo 3, la escritura creativa. ¿Qué es un ensayo? Es un tipo de texto en prosa, generalmente expositivo argumentativo, en el cual un autor reflexiona, evalúa y analiza un tema específico. En español, para simples mortales, que no lo somos maestros, nosotros somos profesores, nosotros no somos simples mortales, obviamente, pero en español dice, es un texto en donde voy a tratar de convencer a mi lector de algo, pero no nada más con opiniones, porque muchas personas me dicen, es que un ensayo se hace con base en opiniones. No, 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 no. Las opiniones no son argumentos, y aquí lo dice bien clarito, es un tipo de texto expositivo argumentativo. ¿Qué es un argumento? Un argumento es la combinación de dos elementos, una opinión y un hecho, es decir, algo que puede ser rastreable, observable, medible, verificable, incluso a veces cuantificable. Me explico aquí. Supongamos que yo quiero decir, y aquí por favor, evitar y suspender un momento preferencias personales, porque si no, esto se va a volver un campo de batalla. Supongamos que yo quiero demostrar que el Pachuca es el mejor equipo de México. Suspender, por favor, preferencias personales, ¿ok? Porque si no quiero, esto no se va a volver una guerra aquí. Yo podría decir, el Pachuca es el mejor. ¿Por qué? Porque yo lo creo. No, 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 a ver, espérate. No, no puedes nada más decir eso es una opinión. Eso no se puede puntuar, eso no se puede calificar. Bueno, entonces, ¿cómo lo defiendo? Con un argumento. ¿En qué sentido? Podríamos decir, Pachuca es uno de los mejores equipos de México ya que es el único que ha ganado una Copa Sudamericana. Ok, el hecho de que realmente Pachuca haya ganado una Copa Sudamericana es un hecho observable, medible, cuantificable y verificable. Es decir, eso lo puedo rastrear y lo pueden buscar en internet y ahí va a estar la fecha específica en la que Pachuca gana la Copa Sudamericana. ¿Ok? Es un poco lo mismo en este sentido. Nosotros no nada más damos una opinión, sino que sustentamos nuestra opinión con un hecho, con algo, con un autor. Y dice, ¡ay! Me pasé. Leer detenidamente la información correspondiente al módulo 3.
identificar ideas principales, reflexionar sobre el reto de emplear estrategias y prácticas para desarrollar la escritura creativa. El documento debe contener una breve introducción, un desarrollo y una conclusión. Se los paso al costo, maestros. La introducción cumple dos objetivos. Presenta el tema y además nos dice cuál es la postura principal del autor. Esos son los dos grandes objetivos de la introducción, porque algunos dicen, bueno, pero una introducción, o sea, sí, pero ¿qué hago o cómo lo hago? Así. Primero presenta el tema, en el siguiente escrito hablaremos, este ensayo tratará acerca de, mi objetivo principal es hablar de, exploraremos como ustedes quieran, eso obviamente ya es un texto más abierto, pero se tiene que presentar el tema. Hablaremos de, supongamos, este es un ensayo, no me lo vayan a piratear, porque también luego por eso no me gusta dar muchos ejemplos, porque resulta que me encuentro 7 ensayos de lo mismo. Entonces, este es mío. Mi ensayo diría, en este ensayo hablaremos acerca de estrategias implementadas a nivel secundaria con alumnos de una escuela particular para fomentar el hábito de la escritura. Ese es mi tema, ¿ok? ¿Y cuál es mi postura principal? Mi postura sería, punto y coma, ya para continuar con la idea, cómo es que estos muchachos aún se comportan como niños y pueden ser motivados de la misma manera. Esa sería mi introducción. Ahí ya puedo ponerle más, puedo quitarle, eso obviamente lo estoy haciendo aquí. En el desarrollo lo que voy a hacer es presentar mis argumentos de por qué estos muchachos que ya se creen hombres y mujeres de mundo en secundaria, en realidad siguen siendo bien infantiles y siguen siendo bien niños. Y los motivan muchas cosas que motivan a los niños. Una medallita de FOMI, un chocolatito al mejor ensayo, cosas muy sencillas, maestros. Y una conclusión. La conclusión es el resumen de lo presentado tanto en los argumentos como en la introducción, argumentos principales o centrales, el más fuerte, digamos. El ensayo debe contener por lo menos 1500 palabras, debe estar en letra Montserrat 11, interlineado 1.5, justificado. No olviden fundamentar la información consultada utilizando formato APA en la séptima edición. El formato APA, maestros, en su séptima edición, que la más reciente es de 2019, si no mal recuerdo, tiene una estructura muy exacta y muy precisa respecto de la presentación de ensayos. Para los que todavía de repente nos hacemos bolas con esto del formato APA, no se preocupen, pónganle en Google cómo citar en APA y les van a salir un montón de páginas en donde si ustedes ponen la dirección de la página que quieren citar, les sale la cita en automático, o si ponen el nombre del autor, les salen algunas citas. Para los que todavía se pueden hacer bolas con esto, es una forma más fácil. ¡Ay! Una vez terminado, guardo el ensayo y súbelo a la plataforma. Siguiente, ensayo, módulo 2. ¿Ok? Entonces, maestros, lo que se les pide aquí, o bueno, lo que yo voy a evaluar específicamente, no es su opinión, porque no puedo evaluar su opinión. Es decir, supongamos que yo dijera, ¿cuál es el mejor equipo de México? Aquí cada quien va a tener una opinión, y su opinión es muy respetable, no evaluable, porque si alguien me dice que es el América, está equivocado, pero no, no es cierto, 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 calma, 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 calma. Ya dije que no quiero guerra aquí. Si alguien dice que es quien sea, es totalmente respetable. Si es el Cruz Azul, si es el Monterrey, si es Tigres, no importa. Eso es respetable. Pero lo que yo necesito es que sustenten esa opinión con argumentos sólidos y claros. Una vez que hagan eso, entonces yo ya puedo, vamos a decir, yo ya puedo usar eso para evaluar el uso que hacen del lenguaje, el uso que hacen de argumentos, la estructura que le van dando a su texto en tanto cohesión y coherencia. Eso es lo que se busca, maestra. Espero haber solucionado su duda porque otra vez se me está acabando el tiempo. Ok. Sí, profe, muchísimas gracias. Perfecto, ya creo maestra. que la otra actividad es un poco más sencilla. Maestros, aquí me dice el maestro Daniel Cortés, he subido varios trabajos, pero no tengo ninguno calificado. Hubo un error, porque resulta que a mí me dejaron, creo que 2 o 3 grupos que yo no veía. Entonces, hay un montón de actividades
que todavía no pude calificar porque yo no las veía. O sea, para mí ustedes no estaban en mi grupo. Y resulta que yo no las tenía que calificar. Y apenas, ¿qué día es hoy? Hoy es sábado del jueves, apenas antier, me dijeron, profesores que le faltan tantas actividades. Y yo, ¿por qué? Entonces ya se aclaró, tengo 3 grupos, creo, pendientes. 3 grupos. Entonces, perdón, perdón, perdón. Ahí sí fue un error de la plataforma. Yo no veía a estas personas, yo no veía sus actividades. Entonces hay muchas que me faltan por calificar, ¿eh? Muchas, son 3 grupos completos. Es un montón. Entonces, una disculpa, fue un error. Hay algunos que están dentro de esos grupos. Ojalá nos pudiera dar sesión de módulo 4 el día lunes por la Profe, tarde. ándele. Sí, ojalá. Híjole, eso sí está complicadísimo por mis Aunque horarios sea ya laborales, tarde, maestro. profe. Muy, muy, muy complicado. O, Pero o, o voy a a lo mejor platicar con otro maestro. día, sí, entre semana, profe, porque sí, de verdad es complicado. Mire, o sea, yo en mi caso, pues, la verdad, ya después de su sesión, o sea, a lo mejor me malacostumbré, que después de la sesión, ya me dedicaba con las actividades. O sea, la verdad me olvidaba yo del curso hasta mi sesión. Y la verdad, ahorita sí, pues es la segunda, profe, y sí se me complica. Entonces digo, chin, de veras que falta bajar. La verdad, ahorita sí no había yo ni bajado nada, profe. Como se tardó usted, me dio tiempo de revisar, pero sí se nos complica. Ojalá sí se pudiera, profe. Lo voy a checar Yo con el sé que sí maestro puede. Gel y voy Mire, a tratar todos nosotros se lo vamos a agradecer. voy a tratar de que sea lo más pronto posible, maestros. De verdad que sí. Maestros, me tengo que despedir porque tengo que estar en otra sesión justo ahorita en 5 minutos y les voy a ser bien sincero, me estoy haciendo pipí. Entonces, perdón, perdón, de verdad, pero es que sí soy ser humano. Entonces, maestros, les agradezco muchísimo, mucho, mucho, mucho toda su atención y voy a tratar de que la sesión sea un poquito antes. Muchas gracias, maestros. Excelente día.